Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos este viernes 3 de octubre del año 2025. Hoy vamos a compartir varios asuntos. Vamos a hacer un pequeño repaso por el balance más reciente de esta agresión de parte del Estado criminal de Israel contra la flotilla humanitaria Global Summit. Se confirmó en las últimas horas que todas las embarcaciones fueron interceptadas por las Fuerzas Armadas israelíes. Sin embargo, también, están llegando ecos de solidaridad. Se anunció que hay otra flotilla que se organizó y ya partió también rumbo hacia Gaza para tratar de llevar ayuda humanitaria, alimentos y medicinas a la población. Le vamos también a comentar preocupación que hay por el lugar donde esta prisión, donde fueron enviados los integrantes de esta flotilla allá en Israel. Y de hecho, en unos instantes vamos a tener una comunicación con Temoris Greco, periodista internacionalista, especialista también de Medio Oriente, para hablar de esta situación allá en Gaza, donde, por cierto, hace unos instantes el grupo Hamas informó que aparentemente está aceptando partes del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra allá. Entre otras cosas, aceptarían liberar a los rehenes retenidos. También vamos a hablar en esta tarde de otros asuntos, en unos minutos más, con Natalia Rojas, coordinadora de CLADE en México, de este Comité en Defensa de las Mujeres, para hablar de este crecimiento, de este fenómeno lamentable de violencia machista vinculado a esta subcultura llamada de los incels, en particular a partir de esta agresión que hubo hace algunas semanas allá en la UNAM. Y también vamos a hablar con Raúl Romero, profesor de la UNAM, integrante de la Red Universitaria Anticapitalista, sobre las agresiones que han sufrido las bases de apoyo zapatistas acá en Chiapas de parte del Estado mexicano. Es una denuncia internacional y nos va a comentar los detalles. Pero antes, vamos ya a la línea telefónica donde tenemos con nosotros a Temoris Greco, un destacado periodista, corresponsal de guerra, internacionalista. Ha estado cubriendo el conflicto en Medio Oriente desde hace muchos años. Temoris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jesús, qué gusto estar contigo y con el público de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por este contacto, Temoris. Entendemos pues que estás justo, de tiempo. Gracias por atender esta llamada. Y bueno, es preguntarte, estamos siguiendo con mucha indignación este ataque de parte de las Fuerzas Armadas de Israel contra la flotilla Global Summit, que ya se confirmó que las 45 embarcaciones ya fueron interceptadas, más de 400 civiles desplegados a una cárcel de hecho señalada como muy peligrosa allá en Israel, y se supone que eventualmente serán deportados a sus respectivos países. ¿Qué impresión tienes tú de esta agresión a la flotilla, Temoris? Pues mira, es muy angustiante. Son 6 personas, seis compatriotas que han tomado bajo sus hombros pues representarnos en este esfuerzo por romper el bloqueo y tratar de ayudar a la gente que está sometiendo no solamente a bombardeos, que está siendo exterminada mediante el hambre, y que están haciendo este esfuerzo que deberían encabezar los gobiernos de muchos países, pero como dice la gente de la flotilla, si los líderes no lideran, entonces la gente lo tiene que hacer. Y varios de ellos, al menos 2, Ernesto Ledesma, de Rompeviento, y el documentalista Carlos Pérez Osorio, que entre otros trabajos hizo Las 3 muertes de Maricel Escobedo, que son amigos. Saber que en este momento están en manos de estos criminales que como son las tropas israelíes, en una cárcel conocida que se llama Ketziot. Es muy famosa esa cárcel. De ahí detienen a muchas personas palestinas, los torturan, los humillan y los asesinan y los violan.
Entonces, saber que están ahí realmente es muchísima angustia y es muy... Sí, es terrible y tenemos que estar atentos, sobre todo porque no hay comunicación con los civiles que están detenidos allá. No ha permitido el gobierno de Israel algún tipo de comunicación al exterior, y bien que comentas los antecedentes de abusos en esa cárcel. Temoris, con esto, digamos, se ve frenado, digamos, este esfuerzo de llevar ayuda humanitaria. Sin embargo, hemos visto reacciones de solidaridad extraordinarias en diferentes lugares del mundo. Es decir, hay una condena cada vez mayor social del mundo contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, pero sin embargo de los países todavía hay tibieza de parte de los países para frenar a Israel, ¿no? Sí, ha habido una operación que hemos visto aprovechando el control que tienen de medios de comunicación en Occidente, sobre todo, para tratar de ocultar o minimizar en lo posible las dimensiones de algo, pues, ¿cómo lo puedes minimizar? O sea, de daños que debe ser genocidio, de entonces, esto ha letargado a las sociedades que, bueno, pues eventualmente no ha podido terminar de controlar esa información, ha ido saliendo, cada vez es más grave, y bueno, mucha gente está despertando, y eso es indispensable. Esta flotilla es un ejemplo de eso, y bueno, aunque Israel quisiera ejemplarizar, o sea, tomar el castigo que les estén poniendo a los 450 personas que secuestró como un ejemplo para que disuasorio, para que nadie más haga estas flotillas o intente reaccionar ante el genocidio. Pues tenemos dos noticias. Una es que el día de hoy un grupo de jóvenes activistas israelíes, judíos israelíes, que se oponen al genocidio, que son antisionistas, hicieron una protesta en la frontera con Gaza. Incluso algunos de ellos lograron entrar a Gaza. Ahí fueron golpeados y arrestados, pero la idea es vulnerar el bloqueo. Y la otra buena noticia es que frente a las costas de Creta ya está navegando otra flotilla que salió el 27 de septiembre de Italia, y ahora están frente a las costas de Creta y llevan el mismo objetivo y el mismo rumbo. O sea, en unos 3 o 4 días estará frente a las costas de Gaza, de nuevo intentando romper el bloqueo. Que ojalá que se logre, y por supuesto estaremos atentos acompañando esta nueva flotilla. Me parece que son 9 embarcaciones. Es como comentas, a pesar de las agresiones de Israel, los esfuerzos, me parece, civiles van a continuar para tratar de arropar a la población en este genocidio allá en Gaza, ¿no? Sí, en lugar de que los disuadan, en lugar de que los intimiden o espantan, la gente sigue en eso. Porque o sea, imagínate nuestras vidas, Jesús. O sea, es lo peor que hemos visto, el peor crimen. A nivel nacional, lo peor que hayamos visto pues era el tema de Ayotzinapa, que ustedes han estado muy pendientes de él. Gracias. Pero a nivel global, a nivel de los juegos que ese es un genocidio que se transmite en tiempo real. Entonces no podemos permitir que esto siga así. Y por eso es que mucha gente que está escuchándose, incluso en Guadalajara hay un comité de solidaridad con Palestina que es muy activo. Estuvimos en diciembre en la Feria Internacional realizando varias acciones adentro de la FIM, y así también hay otros grupos en otras partes. Entonces yo creo que todo el mundo, o sea, en donde hay comités, en donde hay grupos ya trabajando, ojalá que la gente pudiera sumarse a este trabajo, a este esfuerzo, y en donde no lo hay, pues formar comités y comunicarse con otros grupos para recibir apoyo, asesoría, para enterarse, ¿no? Y tratar de actuar todos en conjunto, porque es fundamental. Importantísimo, y bien que recuerdas esta activación que hubo en la FIL del año pasado, también exigiendo justicia por los compañeros periodistas que han sido asesinados allá en Gaza. Por cierto, recordar a la audiencia que entre los 450 civiles detenidos, ahorita en la flotilla van 20 compañeros periodistas que también están detenidos injustamente. Temoris, preguntar una última cosa antes de terminar la llamada, gracias, hace algunos instantes parece que el grupo Hamás anunció que se iba a aceptar algunas de las condiciones propuestas por el supuesto plan de paz de Donald Trump, entre otras cosas liberación de rehenes, que otros aspectos todavía va a consultar con la población palestina. Pero ¿qué opinión tienes tú de ese plan que lanzó Donald Trump supuestamente para la paz? Sí, qué bueno que indicaste, Jesús, que es un supuesto plan de paz, porque no es tal, es un ultimátum.
O sea, ellos llevan un año y medio de negociaciones entre Israel, Hamas, los mediadores que son Qatar y Egipto, y resulta que de pronto llega Donald Trump con su propio plan y dice, o sea, oigan, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo en eso? No, les dice, ustedes tienen hasta el domingo para aceptarlo o les va a caer el infierno. O sea, eso no es un plan, no es una propuesta, es una imposición, es un ultimátum que el costo de no aceptarlo pues significa la constitución de genocidio y de la limpieza de vida. Entonces, parte del plan, por ejemplo, es muy complejo, son 20 puntos, pero entre los que podemos destacar en este momento es que se le exige a Hamas que bueno, Hamas es una de las organizaciones palestinas, está otra que se llama está el Frente Democrático Popular por la Liberación de Palestina, está la Iniciativa Nacional Palestina, hay varios grupos. Bueno, Trump le está exigiendo a Hamas que Hamas renuncie a la soberanía palestina. O sea, no solamente que se rinda, sino que permita que Palestina tenga un gobierno de extranjeros, tomado por extranjeros. ¿Y quiénes van a encabezar este gobierno? Pues en primer lugar el proyecto de Trump. Lo que les dice es que yo tengo que decir qué es lo que va a hacer, qué va a hacer en Gaza. El ejecutor, porque Trump pues, está en Washington, está ocupado. El ejecutor es el que, junto con George Bush y José María Aznar, inventó lo de las armas de destrucción masiva para justificar la destrucción de Irak, que es el primer ministro británico Tony Blair. Tony Blair sería el ejecutor de este plan. Y habría una especie como de consejo palestino que estaría bajo la autoridad de Tony Blair, este consejo palestino designado por el propio Tony Blair, o sea, va a poner a la gente que se le antoje, no gente que representa a los palestinos. Y esto es precisamente lo que hicieron los nazis con los judíos en Polonia, que crearon algo que se llamaba Judenrat, que es un consejo de judíos, tiene el mismo nombre, y le servía a los nazis para oprimir y para controlar a los judíos en pleno genocidio nazi. Entonces, eso pues es la rendición total y es un ultimátum. Lo que dice Hamas es que algunos puntos que todavía no nos queda claro cuáles los pueden aceptar, pero que otros nos tienen que consultar, porque Hamas no tiene autoridad para denunciar a la soberanía del pueblo palestino. Y eso, yo creo que la consecuencia todavía no se dice nada, pero como Trump, o sea, es un ultimátum, no es una negociación. Entonces Trump lo que va a decir es, no aceptaron nuestro plan de paz, y ahora es Claro, el riesgo es eso, más bien que se intensifique el grado de violencia de por sí altísimo de este genocidio si no se aceptara. Terrible esto, pero Temoris, muchísimas gracias por el contacto y por explicarnos en contexto toda esta situación, esos, digamos, las sombras que hay en ese supuesto plan de paz y también la gravedad del lugar a donde fueron trasladados estos civiles inocentes detenidos injustamente por Israel. Gracias por este contacto y seguimos en comunicación, Temoris Greco. Gracias, Jesús, te mando un abrazo y un saludo también a mi familia, a Zapatía y a toda la gente que está allá. No, mucho gusto, Temoris. A ver si nos vemos en la FIL también este año, nos saludamos por acá. Ojalá que sí. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Temoris Greco, especialista en temas internacionales, particularmente ha estado cubriendo allá la situación del genocidio en Gaza y muy importante también todo lo que nos está aclarando. Antes de irnos a la pausa, bueno, ya le vamos a compartir en redes sociales algunas notas que seleccioné de un resumen de todo lo que ha ocurrido, entre otras cosas como en las últimas horas Israel interceptó al Marinette, que era el último de los barcos de esta flotilla Global Summit que estaba tratando de evadir a los buques israelíes. Ya toda la flotilla fue detenida, pero la otra nota muy interesante que ya nos comentaba Temoris también, que una nueva flotilla conformada por una decena de barcos está navegando ahora hacia la Franja de Gaza, tratando de romper ese bloqueo impuesto por Israel para llevar alimentos y medicinas a la población. Son cerca de 150 personas que viajan a bordo de 9 veleros
que, como decía Temoris, partió el 27 de septiembre desde Catania, y del Conscience, que zarpó este pasado martes desde el puerto desde Otranto. Este Conscience, este barco que ya fue atacado a principios de mayo de este año por drones en aguas internacionales frente a las costas de Malta, ahora está navegando con 6 ciudadanos españoles a bordo, según la organización Rumbo a Gaza, que organiza esta nueva flotilla. Estoy leyendo partes de una nota de la agencia Europa Press que publica Proceso. Dice que esta nueva flotilla de la Libertad, que así se llama, está al sur de la isla griega de Creta, sin que por ahora esté claro cuándo llegará a la zona de exclusión que Israel tiene establecido alrededor de Gaza, en la que se produjo pues la detención de la flotilla Global Summit esta semana. Las autoridades israelíes, se recuerda, ya han advertido de que frenarán cualquier intento de entrar a una zona, dicen ellos, zona de combate activo, así lo llama este gobierno criminal de Israel, y van a detener a todos los tripulantes de los barcos que aspiren a llegar hasta la franja. Actualmente pues están detenidas estas más de 400 personas, que la ONU también, por cierto, emitió un comunicado asegurando que su prioridad es evitar cualquier daño que puedan sufrir estos 450 civiles que están detenidos allá en la franja, en Israel, en esta cárcel de alta peligrosidad, como nos comentaba Temoris, llamada Ketziot, donde hay una serie de antecedentes de abusos contra palestinos detenidos. Esta mañana la presidenta Sheinbaum, por cierto, volvió a hablar de este tema, exigió la liberación de los 6 mexicanos que están detenidos por Israel. Y el balance más reciente que aporta Naciones Unidas, fíjense, hasta ahora la agresión de Israel contra Gaza, que empezó hace casi 2 años a partir de los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre del 2023. Desde entonces a la fecha van 42,000 personas con lesiones graves civiles allá en la franja de Gaza, población palestina. Esto incluye a 5,000 personas que han sufrido alguna amputación. Y mientras tanto, pues ya le dejamos, continúan los ataques, continúa el genocidio. En un reporte que publica el diario La Jornada del día de hoy, cuenta que tanques israelíes bloquearon ayer la principal carretera de acceso a la ciudad de Gaza para impedir el regreso de los residentes que tuvieron que abandonar esa asediada localidad. Sigue la ofensiva con un saldo en las últimas horas, solo el día de ayer, 77 palestinos asesinados y 220 heridos. Continúa lamentablemente el genocidio. Vamos a hacer la primera pausa en Cosa Pública 2.0 y continuamos. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a pasar a otros asuntos. Solo recordarles que el pasado 22 de septiembre se informó que un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, allá en la Ciudad de México, atacó con una arma blanca a 2 estudiantes y a un trabajador de esa institución, y después se supo que ese joven detenido había publicado en páginas de Facebook dedicadas a grupos incel pues una serie de expresiones violentas, machistas en contra de las mujeres. Son grupos de una subcultura conocida como incels o célibes involuntarios. Es un fenómeno que lamentablemente va al auge. Hemos visto ese tipo de ataques en otros lugares del mundo, pero ahora también aparentemente están ocurriendo acá en nuestro país. Y para hablar sobre esto, le agradezco a Natalia Rojas que tome esta llamada. Ella es coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de la Mujer, de CLADEM, pero acá en México. Natalia, buenas tardes. Muchas gracias, un saludo para ti y todo tu auditorio. Muchas gracias a ti por tomar esta llamada, Natalia. Pues queríamos hablar un poco a partir del caso de este joven detenido allá en la Ciudad de México que atacó
a dos estudiantes y a un trabajador allá en la Ciudad de México, y de cómo leímos esta semana un reportaje que publicó CIMAC Noticias, que es una agencia de noticias hecho por mujeres sobre temas de feminismos, pues cómo advertía ese reportaje que hay un auge lamentablemente de este fenómeno, de esta cuestión conocida como los incels. Ustedes desde CLADEM, ¿cómo han visto esta situación, en particular ese caso, pero ya más en general el riesgo que puedan suponer estos grupos de violencia machista? Sí, pues bueno, primero decirte que desde CLADEM vemos con preocupación el alza de la violencia machista, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Y es importante entender la cultura incel y estos casos que han conmocionado al país respecto a estos factores sociales y culturales que permean y que siguen permeando en las juventudes. Y bueno, una es el sistema patriarcal, este machismo que sigue arraigado en la sociedad mexicana, pero en las sociedades del mundo, estos estereotipos de género tradicionales que siguen estando muy presentes en las juventudes ahora con otros modelos, ¿no? Debido a las redes sociales, con otros nombres, quizás ya les ponen en un modelo muchísimo más atractivo, pero siguen siendo estos roles tradicionales, ¿no? De la mujer como ama de casa, de los hombres como el proveedor, fuertes, etcétera. Y también estos roles y estereotipos, hay que dejarlo bien claro, pues generan presión, ¿no? Sobre las y los jóvenes en cumplir estos mandatos patriarcales de la masculinidad, el éxito en el amor romántico, sexual, ¿no? Que es justamente desde donde se cimenta la cultura incel, que es esta incapacidad real o percibida de establecer relaciones sexuales o afectivas con mujeres, y que a partir de ellos desarrollan pues estos discursos de frustración, misoginia, resentimiento. Y pues bueno, esto se ve todavía más exponenciado a partir de esta globalización digital, ¿no? El acceso que se tiene a las redes sociales por parte de las jóvenes y cómo se construyen estas narrativas a partir de las redes sociales y esta polarización también entre las y los jóvenes, que al final generan en su forma más extrema estos casos de violencia como el que menciona. Y también otra cuestión en cuanto a este mundo de las redes sociales es que son una forma también donde aparentemente estos jóvenes resentidos, bien como señalas, y muy violentos, se ponen en comunicación entre sí, digamos, no sé si decir que hay una especie de organización entre estos grupos, pero ahí mantienen el contacto. Ese es un foco de riesgo también en Internet. Definitivamente, ¿no? Primero, decir que las redes sociales, los algoritmos, están canalizados a polarizar y radicalizar estos entornos digitales, ¿no? Y a partir de esta radicalización, esta polarización, pues también se da esta normalización de los discursos de odio, discursos violentos contra las mujeres, comunidad LGBT, etcétera. Y bueno, esto también impacta directamente en esta percepción de la masculinidad, ¿no? En donde vemos también esta violencia incluso ejercida entre propios hombres, ¿no? En donde si no cumples con estos mandatos de la masculinidad, pues entonces también eres víctima de ataque, de violencia. Y pues claro que en este momento es muy importante, desde CLADEM México enfatizamos el rol del Estado y la obligación que tiene de regular el entorno digital. Es decir, los estados tienen la obligación de garantizar un entorno digital seguro, en donde los discursos de odio, la violencia de género no se normalicen ni se propaguen. No vemos actualmente una falta de legislación en cuanto a plataformas digitales, redes sociales, incluso el uso de la inteligencia artificial, y es urgente que México cuente con estos marcos legales actualizados que actualmente son insuficientes para atender esa problemática. Eso es importantísimo lo que estás subrayando. Esa falta, digamos, es una de las cuestiones que te iba a preguntar, de cómo hacer frente a esta, que me parece es una amenaza que va creciendo,
de estos grupos como los incel. Ahí nos das una pista a esta regulación, que por cierto que no faltará alguno, si alguna vez se plantea regular estos discursos de odios, que salga a defender la supuesta libertad de expresión, que me parece que es una doble moral que es con la que juegan, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos grupos de extrema derecha, muchos de ellos vinculados a estos grupos machistas incel, que se argumentan para escupir todo su odio con el tema de la libertad de expresión. Así es muy importante recordar que ciertos derechos humanos no son absolutos, sino que pueden ser restringidos ante ciertas causales. Una de ellas es un estado de necesidad, ¿no? Que se ponga en peligro, por ejemplo, la seguridad nacional, ¿no? Pero también está esta limitación, restricción que puede haber a los derechos humanos si transgredes los derechos humanos de las otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la libertad de expresión, claro que puede ser restringida si en ese ejercicio de expresión dañas, incitas al odio, incitas a la violencia, ¿no? Y en ese sentido en México pues hemos tenido precedentes muy importantes en donde se ha restringido justo la libertad de expresión, particularmente por apología del delito, ¿no? En temas de violencia contra las mujeres y pues bueno, ese es un ejemplo de cómo se tiene que regular la normativa, ¿no? Actualmente en materia de violencia de las mujeres pues hemos tenido grandes avances, por ejemplo la ley Olimpia, ¿no? Que sanciona la violencia sexual digital, ¿no? Y un paso adelante que da el Estado mexicano para avanzar en regular la violencia que se comete en estos entornos digitales en contra de las mujeres, pero es muy importante pues seguir avanzando en esta normativa y sobre todo eso, garantizar los entornos digitales seguros que sabemos cada vez están más presentes, nuestra huella en la vida digital cada vez estamos más presentes y es muy importante pues contar con este marco normativo, con esas instituciones que también vigilen eso y sobre todo apostarle a la prevención, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con la prevención de la violencia? Que cada vez vemos más casos en donde tanto las víctimas son niñas, adolescentes, como los perpetradores cada vez son más jóvenes, ¿no? Entonces eso preocupa y da a entender que no se está haciendo lo suficiente en materia de prevención de la violencia y sobre todo la promoción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Eso es importantísimo y me parece particularmente muy triste que esté este fenómeno en auge, sobre todo entre los jóvenes. Yo, digamos, hubiese tenido la esperanza y todavía la tengo de que más bien las nuevas generaciones vengan a hacer digamos, a avanzar aún más los temas de los derechos entre todos y la solidaridad, pero bueno, está este fenómeno. ¿Qué más se puede hacer? Hablando del tema de la prevención, por ejemplo, en el caso de las madres y padres desde casa, ¿qué se puede hacer? También desde las escuelas, Natalia Rojas. Claro, pues bueno, primero creo que como sociedad tenemos que organizarnos y exigirle al Estado que haga lo propio. Porque claro que como sociedad, como padres, como familias podemos hacer, pero si no hay una regulación estatal, estos esfuerzos se quedan cortos, ¿no? Entonces debemos de exigir que se creen estos marcos normativos, pero también los gobiernos deben de exigir una transparencia algorítmica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se exija a estas empresas transnacionales que tienen muchísimo poder económico, político, ¿no? Que realmente transparenten sus algoritmos, cómo están dentro de estas empresas garantizando esos entornos digitales seguros y que se creen estos mecanismos efectivos de denuncia y de eliminación de discursos de odio en la red y en los medios electrónicos y digitales. Y bueno, como familias, padres, madres, ¿qué podemos hacer? Pues estar informados, ¿no? Estar informados de estas problemáticas, que es una realidad que existe entre las y los jóvenes, estar en comunicación, ¿no? Crear estos lazos de confianza, de comunicación con las y los hijos. Si son niñas, niños, pues estar presentes, vigilantes de qué es lo que ven en redes, en qué foros participan. Es muy importante también contar con estas herramientas de control parental en caso de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, también desde las infancias, ¿no? Cada vez vemos a niñas, niños cada vez más pequeños accediendo a medios electrónicos. Entonces creo que también debemos de crear una cultura en donde establezcamos los límites, hasta cuándo una niña o un niño puede acceder a redes sociales, tener un perfil propio. No, creo que son partes también de esa sensibilización que como sociedad y responsabilidad que como sociedad, madres, padres, familias, pues tenemos al respecto.
Pues son varios aspectos, pero urgentes, digamos, desde todos los ámbitos, particularmente lo que comentas, las garantías de parte del Estado y de los gobiernos para mayor seguridad. Natalia, si no hay correcciones, si no prevenimos desde ahora, el riesgo es de que aumenten este tipo de ataques como los que hemos visto recientemente. Desgraciadamente lo que vemos en redes sociales es esta polarización, ¿no? Una polarización de los discursos, una naturalización nuevamente de estos roles de géneros pues patriarcales, ¿no? Tanto de la masculinidad como de la feminidad, y que eso, la polarización, la radicalización, claramente lleva a la violencia, ¿no? Entonces es muy importante seguir fortaleciendo esas exigencias al Estado y sobre todo el Estado de Derecho, ¿no? El marco normativo, porque también eso lo vemos en la actualidad, ¿no? En los conflictos que están sucediendo a nivel global, esta erosión del Estado de Derecho, la erosión de los derechos humanos, y eso preocupa, ¿no? Porque son una herramienta fundamental para la rendición de cuentas de los estados y sobre todo el respeto de la dignidad humana de todas las personas. Así es, tienes toda la razón, Natalia Rojas. Muchísimas gracias por este contacto y la invitación a que sigamos en comunicación para darle seguimiento a este caso. Gracias. No, muchas gracias a ti, seguimos en contacto. Saludos, Natalia Rojas, coordinadora de CLADEM acá en México. Ya les vamos a volver a compartir como lectura ese reportaje que publicó el portal CIMAC Noticias, como señalando cómo el agresor allá en la Ciudad de México seguía esta ideología incel en lo que la llamada machósfera, estos segmentos de el mundo digital donde se concentran los machistas, estas personas resentidas. Vamos a hacer una pausa, tenemos otra entrevista programada, compañeros. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. En días pasados les hemos informado de esta semana de las comunicaciones que ha emitido las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fraiba, denunciando los ataques, en particular el hostigamiento e incursión militar en el territorio recuperado del poblado zapatista Belén, que pertenece al Caracol número 8 y es como parte de una estrategia del Estado para tratar de debilitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y avanzar en la entrega de tierras, pero a favor de intereses privados, porque esas tierras que están siendo ahora atacadas y despojadas habían sido recuperadas por las comunidades zapatistas en 1994. Para hablar de esto le agradecemos a Raúl Romero que tome esta llamada telefónica. Él es académico allá en la UNAM y también es integrante de la Red Universitaria Anticapitalista. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jesús, muy buenas tardes. Muchas gracias por todo el auditorio. Igualmente, gracias por tomar esta llamada, Raúl, sobre todo para cerrar esta semana donde hemos estado dándole seguimiento a las comunicaciones, sobre todo a recomendar a toda la audiencia que estén al pendiente del portal Enlace Zapatista, donde se publican los comunicados del EZLN y de las comunidades de apoyo. Ahí han estado desplegando esta semana varias comunicaciones denunciando estas agresiones que están sufriendo en particular el poblado de Belén. Nos comentas un poco, nos haces un resumen, por favor, Raúl Romero, ¿de qué se tratan estos ataques? Claro que sí. Como bien lo relatas, el 28 de septiembre, la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, las ACEGAS, que son parte de la nueva estructura de gobierno de las comunidades zapatistas, recordemos que ellas en los últimos 2 años, como resultado de un proceso de autocrítica, han venido reelaborando su propia estructura organizativa, ¿no? En agosto pasado nos contaron cómo ellas veían que habían construido también una pirámide y que entonces también habían derrocado esa pirámide para construir una estructura más horizontal. Entonces, estas ACEGAS denunciaron el 28 de septiembre que por lo menos desde abril de este año
de 2025, pues habían estado recibiendo amenazas, hostigamientos por parte de un grupo aparentemente de civiles, pero coordinados también con la Policía Municipal, con la Fiscalía del Estado y con el Ejército Mexicano, ¿no? Esta estrategia la conocemos muy bien, es una estrategia que desde los años 90, desde los primeros días del alzamiento, se dio a conocer, que es una fabricación de ingeniería de conflictos, ¿no? En donde supuestas organizaciones o personas reclaman la tierra o reclaman un conflicto religioso y el Estado falla a favor de esas organizaciones para hacer la guerra directamente al zapatismo, ¿no? Si ustedes recuerdan la masacre de Acteal, fue precisamente dibujada o presentada mediáticamente como un conflicto religioso, ¿no? Sí. Es decir, como un grupo de católicos contra un grupo de cristianos que estaban disputando las bases, ¿no? Acá el conflicto tiene el aparente conflicto tiene la misma pinta, ¿no? Un grupo de civiles que va al Ministerio Público, levanta actas, el Estado, como nunca sucede en esta ocasión, actúa rápidamente, falla a favor de este grupo de quejosos, manda a la Policía Municipal, manda a la Fiscalía del Estado, pide apoyo al Ejército y entran a arrebatar territorio a comunidades zapatistas, ¿no? Entonces, es exactamente la misma lógica en la como se ha venido organizando, como se ha venido esta estrategia de contrainsurgencia. Y lo más preocupante, bueno, si esto ya es preocupante, lo que nos ha puesto con mayor atención es que estas tierras son parte de eso que los zapatistas han venido construyendo, que es el común. Es decir, que son tierras donde trabajan comunidades zapatistas y comunidades no zapatistas, ¿no? Como su parte de nueva estrategia de la no propiedad y el común, ese tipo de tierras pues se comparten con otras comunidades. Entonces lo que nosotros alcanzamos a observar como colectividades, como personas, es que esta amenaza, este ataque directo que derivó en el despojo de una porción importante de tierras a las comunidades zapatistas, es precisamente un ataque a esa estrategia del común, ¿no? Muy cerca de donde se está cometiendo este despojo, también los zapatistas están construyendo un quirófano de manera autogestiva, ¿no? Entonces, digamos, se trata no solo de un despojo, sino de un posicionamiento táctico por parte del ejército y por parte de estos grupos dentro del territorio zapatista. Lo que también nos alerta es que en lo que va de el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es la segunda ocasión que el ejército mexicano interviene directamente para ejecutar órdenes que supuestamente son de lo civil, pero ingresar a territorio zapatista, ¿no? La anterior sucedió también en abril pasado, tuvimos la oportunidad de platicar por acá, cuando una supuesta denuncia contra 2 bases de apoyo acusadas de secuestro fue ejecutada por Policía del Estado, acompañados del Ejército, llegaron a territorio zapatista, golpearon gente, robaron un coche, robaron una motocicleta, robaron grandes cantidades de dinero en efectivo, y unos días después, gracias por la presión del FRAIDA, pero principalmente de las bases de apoyo zapatistas, se documentó que esas personas que habían detenido no tenían nada que ver con el delito del que se les acusaba, ¿no? Entonces, también lo vemos como parte de esta estrategia continuada de hostigamiento, de guerra de contrainsurgencia. Entonces estamos preocupados por lo que pueda derivar eso. No, claro, y compartimos esa preocupación. De hecho, en el comunicado de esta semana de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas hacen una crítica durísima en este contexto, digamos, de ataques hacia la Cuarta Transformación. Dicen en una parte, está claro que la 4T está al lado de los terratenientes y empresarios nacionales y transnacionales. Esa es la verdadera cuarta. Nada es para los pueblos pobres de México. Una crítica durísima, digamos, a un gobierno que supuestamente se define como de izquierda, pero muy alejado de la realidad en las acciones, ¿no? Sí, mira,
En Chiapas, hoy el gobernador Eduardo Ramírez viene del partido Morena. El anterior gobernador, Rutilio Escandón, fue parte del partido Morena. Y los zapatistas no han dejado de insistir desde 2021 de la grave situación en la que se encuentra el estado de Chiapas, ¿no? Recordemos justo aquel comunicado de Chiapas al borde de una guerra civil, ¿no? Que fue la antesala que colocó al Estado en uno de los más peligrosos del país, ¿no? Es decir, la guerra se extendió hasta allá y después de que los propios zapatistas lo alertaron, vimos un proceso de descomposición terrible. Preocupante también es que tanto el exgobernador Rutilio Escandón es parte de este grupo Tabasco, ¿no? Que es encabezado por el ex secretario de Gobierno, Adán Augusto López, hoy vinculado también o investigado sobre todo, o bueno, se niegan a investigarlo, pero bueno, las notas periodísticas nos invitan a pensar sobre sus vínculos con este grupo criminal abarredora, que también operó en Veracruz y el estado de Chiapas. No solo estaba en Tabasco, sino también estaba en Chiapas y Veracruz. Entonces, la realidad es que los dos gobiernos de Morena en Chiapas y la utilización de fuerzas federales del gobierno de Morena también en Chiapas, pues apuntan contra las comunidades indígenas, contra las comunidades zapatistas, pero también contra otros y otras defensoras del territorio que en el Estado han vivido directamente la violencia, ¿no? Hablemos del caso del padre Marcelo, ¿no? Del defensor de los derechos humanos Simón Pedro, y otras tantas tragedias que han acontecido en Chiapas en los últimos años, y que lo que vemos ahí es que no solo no cambió la situación, sino que se ha agravado directamente, ¿no? Además, insistir esto que siempre hemos dicho, grandes grupos de terratenientes, de paramilitares, vinculados directamente al Partido Verde Ecologista, que se han colado al gobierno de Chiapas en su alianza con Morena, ¿no? Entonces, ahí esos terratenientes que en los años 90 ponían precio así abiertamente a las cabezas, a los dirigentes del STLN, o esos terratenientes que se referían a que la vida de los indígenas vale menos que una vida de una gallina, así lo decían. Ese tipo de personas hoy está en las filas del Partido Verde y en alianza con Morena gobernando en el estado de Chiapas. Es terrible. Y preguntarte también, digamos, es curioso porque mientras vemos el contraste entre este gobierno o los gobiernos de la 4T que supuestamente, según ellos, ya han superado la etapa del capitalismo neoliberal, algo que en la práctica es mentira, continuamos en este maldito sistema. Por otro lado, es cómo las comunidades zapatistas ahora con esta reorganización están verdaderamente ejecutando proyectos que van más allá del capitalismo y más allá del propio Estado. Ahorita que nos comentabas esto del común, y quiero subrayar esto en el caso particular de lo que ocurrió. Esto era una tierra que había sido recuperada por las comunidades indígenas desde el año 94. Estaban trabajándola en conjunto, tanto las comunidades zapatistas como los hermanos no zapatistas, es decir, ahí entre todos estaban trabajando esta tierra en común, produciendo, me parece que elotes, y la agresión fue contundente, robaron los elotes, destruyeron las parcelas, según la denuncia que se está planteando. Y es preguntarte, Raúl Romero, ¿es esta experiencia de lo común supone una amenaza verdaderamente para las narrativas del Estado, y por eso también esa parte, digamos, de esa intensidad de la agresión que están recibiendo? Toda la razón, Jesús. Nosotros insistimos en que lo que se construye en Chiapas y este giro que han dado también con el proyecto del común y la no propiedad es un punto de referencia para las izquierdas del mundo, para las sociedades en general, que están buscando salidas a la lógica de la explotación capitalista. Si volteamos a mirar al mundo el día de hoy, lo que encontramos es un fracaso de los progresismos y de los gobiernos de centro izquierda, ¿no? Uh-huh. Y lo que vemos
justo es que las derechas de una tendencia más neofascista, ¿no?, está justo aprovechando esa crisis para colocar su propuesta de mano dura, ¿no?, de autoritarismo, digamos lo que en el pasado se ha denominado como la gestión fascista del capitalismo, ¿no? Ahí tienen figuras como Trump, figuras como Milei y otra, Netanyahu precisamente, ¿no?, que es lo que vemos es ese polo de la derecha, de la gestión fascista del capitalismo, que ha venido ganando terreno frente al fracaso de los progresismos y de los centros que han intentado gobernar por esa lógica. En esta crisis mundial, en ese corrimiento del mundo a la derecha, el zapatismo, como uno de los muchos movimientos, pero yo diría el corazón principal del movimiento anticapitalista, coloca una narrativa, coloca una alternativa, no solo de otro mundo es posible, sino de otro mundo se está construyendo, ¿no? Y eso se constató con su recorrido por Europa, con los encuentros que realizó recientemente, al que vinieron organizaciones y personas de distintas partes del mundo a constatar justo cómo las opciones anticapitalistas, cooperativistas, autogestionadas, han venido también construyendo experiencias en estos largos años y están ahí resistiendo, defendiendo los territorios, defendiendo la vida, defendiendo los bosques, defendiendo los derechos sociales, desde perspectivas antirracistas, desde perspectivas feministas, ¿no? Entonces, ese gran movimiento internacional está ahí, el zapatismo es uno de sus corazones, por eso nos parece que atacarlos a ellos, atacar su propuesta y atacar las tierras, los territorios, es precisamente atacar a ese movimiento internacionalista. Que sí está haciendo cuestiones diferentes, pues hay una esperanza ahí. Por supuesto, el llamado es al Estado mexicano a que ya no ataque, que no haya más agresiones contra las comunidades zapatistas y entre todos estar atentos a lo que ocurre allá. Raúl Romero, gracias por este contacto y si me permite, pues mantenernos en comunicación en caso de que, ojalá no, pero que hubiese otro tipo de agresión también para hacer la denuncia oportuna. Muchas gracias. Claro que sí, llamar a la gente que nos escucha, que esté atento también a las redes sociales del Congreso Nacional Indígena, donde se están difundiendo distintas acciones, hay movilizaciones en distintas partes de México y del mundo, y desde luego la solidaridad siempre ayudará. Muchísimas gracias, Jesús. A ti, Raúl Romero, un abrazo, y vamos a compartir también estas convocatorias que vienen desde las cuentas del CNI del Congreso Nacional Indígena. Vamos a la última pausa y cerramos ya Cosa Pública 2.0 por esta tarde. Cosa Pública 2.0. Bien, ya vamos a cerrar Cosa Pública 2.0 por esta tarde. Gracias por habernos acompañado. Solo comentar algunos aspectos. Vamos a compartirles en las redes sociales ese comunicado que emitieron desde la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas. Al final, y se dicen: hermanas y hermanos del pueblo de México y del mundo, esto es lo que hay. Es decir, hacen toda esta denuncia que ya nos explicó Raúl Romero y dice: el plan del neoliberalismo en México en contra de nosotros y nosotras. Como bien lo dijimos en el encuentro en el Semillero, hoy es Palestina, mañana seremos nosotras y nosotros. Es un pronunciamiento obviamente de apoyo también con el pueblo palestino acá desde el sur de México, desde las comunidades zapatistas, y es interesante cómo se hermanan la lucha y la solidaridad en diferentes circunstancias y contextos. Esto también porque ya les vamos a dejar en redes sociales algunas crónicas de la marcha del día de ayer en el marco de recordando la matanza de Tlatelolco de 1968, del 2 de octubre, pero cómo se sumaron también el apoyo a la causa palestina con la exigencia, la demanda de justicia por este genocidio también que ocurrió acá en México. Y esto es lo que señala el Comité del 68. Les dejamos una crónica que publica la agencia AFP
CCP, donde algunos participantes muy jóvenes dicen que es la primera vez que participaron en esta marcha del 2 de octubre y llegaron también convocados por ese espíritu de solidaridad con el pueblo palestino. Y también otra nota de la jornada donde recoge testimonios justamente del Comité del 68 Pro Libertades Democráticas. Dice, ante el incremento de acciones violentas contra el pueblo palestino por parte de Israel, la movilización por los 57 años de la represión estudiantil del 2 de octubre en Tlatelolco confluyó en una sola demanda. Ambos crímenes constituyen un genocidio, es lo que señaló el Comité 68 Pro Libertades. Traen también declaraciones de ahí de Félix Hernández Gamundi, ex líder del movimiento estudiantil, en las declaraciones que dio el día de ayer en la concentración allá en la Ciudad de México. Dijo, de la misma manera, así como ocurrió acá en México, de la misma manera en Gaza no hay una guerra, lo que hay es un genocidio, una práctica de exterminio seguida paso a paso de la manera más cínica por un gobernante enloquecido de convicciones fascistas y represivas. Y ahí, por supuesto, se denunció también justicia para el caso de México. Que hubo también, sí hubo episodios de violencia en la marcha, hubo el balance, me parece, sí, 123 personas que resultaron lesionadas, entre ellas 94 policías y 29 civiles, según el balance de las autoridades allá de la Ciudad de México. No fue el único lugar donde hubo protestas, también hubo marchas en al menos 13 entidades de nuestro país. Les compartimos ahí las crónicas en nuestras redes sociales. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Gracias a Alejandro Coronado por la producción de este espacio. Gracias también a Manuel Candelas por el apoyo en los controles técnicos, con el apoyo de Daniela también. Gracias a Diego, que apoyó junto con Stacy Torres también en la producción, y gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde en este horario. Sigan disfrutando de Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene La Voz en la Luna. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Buen fin de semana. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.